Muy buenas tardes con todos. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar El Sistema Nacional de Control y su contribución hacia la integridad pública del programa de especialización en Derecho Administrativo. Con nuestro programa desarrollarán una visión integral del derecho administrativo dentro del marco de modernización de la administración pública. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en Derecho Administrativo que iniciará próximamente. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de la profesora Solange Pérez Montero y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, El Sistema Nacional de Control y su contribución hacia la integridad pública, a cargo de la profesora Solange Pérez, a quien tengo el gusto de presentar. Ella es jefa del órgano de control institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDOPES, del Ministerio de la Producción, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y cuenta con más de 18 años de experiencia ejecutando y supervisando servicios de controles simultáneos, servicio de control específico ante hechos con presunta irregularidad y auditorías. Sin más preámbulo, la invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesora. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradeciendo la invitación para hablar respecto al rol que ejerce el Sistema Nacional de Control en el fortalecimiento de la integridad pública. También quería, bueno, no informé a la universidad, pero a partir del lunes que pasó, soy jefa de órgano de control institucional de Electroperú. He sido rotada, ¿no? Entonces, no lo informé, pero bueno, para actualizar, ya dejé FONDEPES. Pero bueno, sigo como jefa de órgano de control institucional. Vamos a empezar. En realidad, ¿qué es la integridad pública? La OCDE define la integridad pública como ese posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes. Una adhesión que debe tener todo gestor, todo funcionario público. ¿Para qué? Para agregar valor a la ciudadanía. Y entonces también lo define como principios y normas destinadas a proteger y mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. En resumen, es anteponer el interés público por encima del privado. Empezar a gestionar pensando en el bienestar del ciudadano. Y les aseguro que todo funcionario público, desde donde estemos, no importa el cargo que tengamos, si ponemos en primer lugar al ciudadano, pues nuestro trabajo, además de tener un sentido útil, va a ir mejorando. Vamos a ir siempre hacia esa mejora continua. Entonces, ahora más que nunca es importante que los funcionarios en cada decisión que tomemos pongamos en primer lugar al ciudadano, ¿no? Para ello, pues tenemos una serie de valores y principios a los cuales nos adherimos, ¿no? Al margen del código de ética de la función pública que todos los conocemos. Lo que importa acá es que al momento de tomar una decisión, ¿no?, pensemos que estamos haciendo las cosas y que cualquier ciudadano puede revisar, ¿no?, y hacer las cosas bien aunque nadie nos vea. Entonces, vamos a conversar cómo esa integridad pública es fomentada también a través del Sistema Nacional de Control y sobre todo con el ejercicio del control gubernamental, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, integridad es priorizar, anteponer el interés de los demás por encima de nuestros intereses, de los intereses privados. El funcionario público siempre está ante un dilema, ser íntegro o no, en cada momento, cada vez que gestiona los recursos públicos. Va a decidir si lo gestiona para generar bienestar, para agregar valor al ciudadano, o lo va a utilizar en beneficio propio, ¿no? Un gerente de obras va a decidir si quiere tener una gestión exitosa y finalmente terminar las obras
ponerlas a disposición de la ciudadanía, o quiere pues pasar 1 año, 2 años, 3 años y que estas obras no se terminen y finalmente los ciudadanos estén afectados, ¿no? Y entonces, cada uno decide. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Como funcionario público, de repente nos depositan en nuestra cuenta y nos aparecen 760. Entonces uno pregunta, ¿de dónde viene ello? Es un bono, una subvención de todos los que se han aprobado para la población vulnerable. En ese momento tenemos que tomar una decisión. Entonces, lo guardo porque me falta para pagar la luz, el agua, porque mi hermana tiene problemas económicos y se lo regalo, porque mi papá necesita, ¿no? Y no digo nada. O entro a la página del portal de estos bonos y declaro que este dinero no me pertenece. Entonces, voy a tomar una decisión, ser íntegro o no. Y así, cuando me encargan un trabajo, entonces tomo la decisión, cumplo las metas que se me han encargado en el día, porque finalmente eso va a incidir en un mejor servicio al ciudadano, en un mejor producto, en una mejor salud, en una mejor educación, o no lo hago. Entonces, la integridad nos hace pensar en ellos, pensar que estamos recibiendo un sueldo, pero ¿para qué? Para administrar los recursos de todos los ciudadanos, cumplir esa finalidad pública que los ciudadanos piden a gritos, los ciudadanos piden a gritos. Entonces, siempre vamos a estar en ese dilema. ¿Y qué pasa si el funcionario actúa correctamente? Es decir, sustentando sus decisiones en ética y en integridad pública. Esto trae un efecto multiplicador. Es decir, lo que vamos a tener es que se va a fomentar, se va a formar una institución pública basada en integridad, con una cultura de integridad, una cultura que piense siempre en el ciudadano, que nos dejemos de cuello de botellas o nos dejemos de decir el otro es el culpable, yo no lo tengo que hacer. No, caminamos todos pensando en que ese recurso que estamos administrando es de todos y tenemos que contribuir a la ciudadanía por ese encargo que nos dan. Entonces, como las instituciones están formadas por los servidores públicos, ante servidores públicos que actúan con ética, con integridad, vamos a formar cultura de integridad en las instituciones, en las cuales solo se piense en agregar valor público. Ustedes dirán, no, profesora, no existe. Sí existe. Hay instituciones que sí, que buscan mejorar, que tienen un gran recurso humano, valiosísimo, y que buscan agregar valor público. Sí existe, ¿no? Entonces no nos desanimemos. Entonces, buscamos esa mejor gestión pública, se posiciona el funcionario frente a la sociedad. Entonces, la imagen institucional, la reputación. Recuerden ese policía que devolvió 20.000 soles que había encontrado y se lo devolvió el dueño. ¿Y qué dijo la persona, el cambista, ¿no? Dijo, la policía es lo máximo, agradezco a la policía, al ministro del Interior, ¿no? Entonces, cambió esa mala reputación que tiene el ciudadano respecto a los gestores, a los funcionarios. Entonces, hay un efecto multiplicador, porque si no, se ve lo contrario, se ve lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a la integridad? Cuando yo pongo en primer lugar mis intereses a los intereses de los ciudadanos, se da la corrupción. Una corrupción que desestabiliza la institucionalidad, ¿no? Al 2018, en una encuesta, estábamos el Perú en institucionalidad en el puesto 116 de 137 países. Y no solo eso afecta a las inversiones. Los inversionistas no quieren venir porque indican, pues acá es la ley del más vivo, ¿no? Yo me salto la cola, yo tengo poder, entonces yo me burlo de todos, ¿no? Entonces afecta a las inversiones. Acá el que cumple las normas es el tonto, pues, es el tonto, ¿no? Como alguna vez escuchaba, ¿no? El tonto, el vivo vive del tonto y el tonto es su trabajo, ¿no? Entonces, increíble. Esa criollada que lamentablemente lo que hace es destruye valor. Entonces, afecta la producción, no hay inversiones, afecta el empleo y sobre todo afecta la calidad de vida de todos los peruanos. Se administran más de 140.000 millones de soles de nuestro presupuesto, más de 140.000, pero los ciudadanos no ven que ese presupuesto que se administra se visualiza o tienen
una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. No lo ven, no lo ven. Entonces, le pierden el respeto a las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lamentablemente, destruimos valor como funcionarios, llegamos mal. Ahora, no todos, no todos. En mis casi 20 años de experiencia haciendo control, debo decir que conozco funcionarios íntegros, totalmente íntegros, y que definitivamente agregan valor y aportan, ¿no? Entonces, y que sufren cuando las instituciones pierden esa credibilidad, el funcionario pierde esa credibilidad ante el ciudadano. Esto nos afecta muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? No hay efecto multiplicador. Es lo contrario, ¿no? La corrupción que hace, ¿no? Resta valor. Por ejemplo, los países desarrollados, su índice de percepción de corrupción es bajo, es bajísimo, 1, 7. Nosotros pasamos del 100. Noruega, Dinamarca, Uruguay en la región. Entonces, confían en sus instituciones. También tributan felices con tasas que superan el 30% de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque dicen, con ello estoy contribuyendo a que no haya desigualdad en mi país, a mejorar, a tener más educación, a tener más salud, a tener salud, a tener porque los funcionarios administran bien mi dinero. Entonces ellos felices, ¿no? A veces no quieren ni siquiera que se les reduzca el impuesto a la renta, porque sienten que eso les va a quitar bienestar. Hemos crecido económicamente, sí, pero no hay desarrollo. Y la coyuntura y la situación que estamos viendo ahora es un reflejo de ello. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que encontramos entonces? ¿Qué es lo que dice el Decálogo Regional de Casos de Corrupción publicado en el 2019 por Proética? Miren, 2019 por Proética. ¿Cómo se utilizan a nivel región inadecuadamente los recursos públicos? Y lo traduce muy simple. Dice, bueno, el Estado peruano, representado por el funcionario, su rol es gestionar recursos públicos, administrar los recursos de todos. Y ustedes me dirán, no, pero es que yo no administro dinero del Estado, yo lo que administro es personal, ¿no? Y bueno, es un recurso humano valiosísimo. Entonces, cuando yo direcciono un proceso de contratación de personal para darle ello, ¿no? a un conocido, a un amigo, y dejo de lado la competencia, el profesional que realmente está preparado para ello, estoy gestionando mal los recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El funcionario debe gestionar los recursos públicos para cumplir finalidades públicas, ¿no? Más hospitales, más colegios, más carreteras, mayor seguridad, la educación. Pero lo que pasa acá y a nivel región, en realidad, es que el funcionario gestiona el recurso público, cumple la finalidad pública, pero con una serie de irregularidades. Obras que terminan no al año que debieron terminar, sino después de 3, 4 años. Y esto es, si termina, ¿no? Obras sobrevaloradas, compras de bienes y servicios también sobrevalorados. ¿Qué más vemos? Coimas. ¿Por qué? Porque el recurso público se desvía para beneficios privados o beneficios partidarios, coimas, pagos por servicios fantasmas. Recién ahora estaba leyendo las noticias y estaba viendo que en una municipalidad han destinado más de 1 millón de soles a privados, a terceros que no son proveedores. La municipalidad distrital de Ventanilla también derivó más de 3 millones, ¿no? Entonces, lo destina no para beneficio, no para finalidad pública, no para agregar valor, para tener ciudadanos contentos con el rol, sino estamos viendo ello. Lamentablemente, esa es la realidad. Y eso es corrupción. Utilizar mal los recursos públicos, llegamos a cumplir la finalidad pública, pero con una serie de baches, con una serie de irregularidades, o utilizarlo para nuestro beneficio o para beneficios partidarios. Las vacunas VIP, ¿no? Me adelanto a la cola, desde presidentes, desde exministros, también, ¿no? No respetan las fases, primero es el personal de primera línea, ¿no? Mejor yo primero, ¿no? Porque yo soy amigo del gobernador, amigo del alcalde, ¿no? Entonces, hoy día también he visto una de las publicaciones de Contraloría. Se ha vacunado personas menores, que no están dentro, actualmente deberían de estar por los de 60 para arriba, pero no, personas de menos, jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando? Buscan adelantarse la cola, ¿no?
contrataciones a familiares, a personal que no es competente para cumplir la finalidad pública. Cada institución tiene un rol, ¿no? Entonces, si una entidad está destinada para ejecutar obras, pues tengo que tener ingenieros, tengo que tener arquitectos, ¿no? No me voy a llenar de contadores, porque no voy a poder cumplir la finalidad pública. Y los mejores ingenieros, ¿no? Entonces, direccionamientos en los procedimientos de selección, en los procesos CAS, obras inconclusas, hospitales, más de 8 hospitales en el sur no se concluyeron. Y si bien es cierto, algún alumno me dijo, profesora, pero eso es culpa del gobierno regional. No se trata de hablar de culpa, se trata finalmente que el ciudadano se ve afectado, ¿no? Y esto aunado a la pandemia. Sí es cierto, la pandemia nos está matando, pero la corrupción nos está matando más, ¿no? Está poniéndole ya ese empujoncito final. Entonces, pagos por trabajos no ejecutados, y no me voy a pasar la presentación hablando de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos funcionarios íntegros. ¿Y cómo contribuye el Sistema Nacional de Control a que estas situaciones no se den? Pues a través del control interno que lo viene fomentando la Contraloría, y lo vamos a ver cómo, en líneas generales, y a través también de los diversos servicios de control gubernamental. Los servicios de control gubernamental en todas sus modalidades, el control concurrente es el más conocido, acompañamos al funcionario en la gestión del recurso público para que estas situaciones no se den y se llegue a cumplir la finalidad pública y se le agregue ese valor que el ciudadano tanto está necesitando. Entre otras, como lo vamos a ir viendo en los minutos que me quedan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá algunas de las noticias, en realidad, como les dije, ¿no? El caso de la Municipalidad de Ventanilla, más de 3.8 millones que ha transferido a privados. Hoy día también acabo de ver una municipalidad, no me acuerdo el nombre, acabo de ver el caso de otra municipalidad distrital, más de 1 millón de soles derivados a privados, ¿no? Llegan los productos farmacéuticos, llegan las pruebas rápidas a las direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud, ¿y qué pasa? Empiezan a desaparecer. El caso de las vacunas, que se siguen viendo, ¿no? Personas que se saltan la cola, que utilizan sus influencias. Entonces, las vacunas de aire también, la desaparición de vacunas, y en fin. Entonces, lo que se busca, lo que queremos como Contraloría, como sociedad, es fomentar esa integridad en el funcionario público. Necesitamos urgentes gestores, funcionarios públicos íntegros, que piensen en el ciudadano antes que en ellos. ¿Cuál es el impacto de la corrupción? ¿Qué es el ciudadano a pie? ¿Qué es lo que ve? Bueno, pues la corrupción genera pérdidas económicas, ¿no? El Contralor indicó que en el año 2019, una aproximación, 23.000 millones de soles se perdió por corrupción. ¿Cuántos hospitales tuviéramos? ¿Cuántas plantas de oxígeno tendríamos? No. El Banco Mundial también dice que se pierde por corrupción el 2% del Producto Bruto Interno Anual. Afecta a mis derechos, afecta a la buena marcha de la administración pública, incrementa la desconfianza en las instituciones del Estado. Por ello que nuestro indicador de institucionalidad está, pero estamos al final. Según la encuesta de Ipsos, publicada por el Comercio, octubre del 2020, a octubre del 2020, para el ciudadano peruano, el principal problema del país es la corrupción. El principal problema. Miren, y está por encima de la inseguridad. El 49% indica la inseguridad y el 35% el desempleo. De acuerdo a Proética, publicó una encuesta en el 2019, el 82% de los encuestados indican la corrupción perjudica mi vida cotidiana. Sí es cierto, la corrupción hace que no lleguen los beneficios, ¿no? Que haya, pues, que no haya ese desarrollo que todos buscamos, que no haya esa inclusión. La corrupción, el 62%, bueno, según Proética del 2019, la corrupción era el segundo problema más grande del Estado. Pero vemos que al 2020, de acuerdo a Ipsos, que es la encuesta que he encontrado, porque Proética no ha sacado, cambió, y ahora la corrupción es el primer problema. Entonces, el 91% de los ciudadanos indicaron en una encuesta de Proética en el 2019 que no denuncian la corrupción. Y dicen que no denuncian la corrupción, la gran mayoría, porque nadie le va a hacer caso. Porque van a ir a la entidad y la entidad no le va a tomar en cuenta, no le va a hacer caso. Para ello les digo, la Contraloría tiene el Sistema Nacional de Atención de Denuncias,
y hay una muy buena cantidad de auditores que están dispuestos a atender sus denuncias. Y todo es virtual, no se van a exponer ante el COVID, todo es virtual. Denuncien la corrupción, ayúdennos también a cumplir nuestro rol. Al denunciar la corrupción, al haber sanciones ejemplificadoras, ¿contribuye a la integridad de las instituciones? Claro que contribuye a la integridad, porque se dice, bueno, se da el otro mensaje. Si eres corrupto, te separamos. Entonces, si eres corrupto, ya no puedes seguir. Entonces, vamos a seguir adelante aquellos que queremos la mejora para el ciudadano. ¿Qué esperan los ciudadanos del Estado, de acuerdo a Proética? Que las denuncias sean efectivas, que se atiendan, la rendición de cuentas de los funcionarios. Dicho sea de paso, la Contraloría viene promoviendo, ¿no?, además de la obligación anual que tienen todos los titulares de las entidades de rendir cuentas, es decir, tienen que rendir cuentas del año de gestión, y hasta este año se presentaba el último día hábil de abril, pero a partir de la fecha, con la nueva directiva que la Contraloría acaba de publicar, se tiene que presentar el último día hábil de marzo, la rendición de cuentas. Importantísimo ahora en el tema de la transferencia de gestión, en el cual el titular saliente va a entregar al entrante los avances, los resultados, a fin de garantizar la continuidad de las inversiones y de los servicios y de los productos y que el ciudadano no se vea afectado. La Contraloría viene contribuyendo a esta rendición de cuentas, sí, ¿no? Entonces también hace amigable la aplicación de las normativas y de las obligaciones de los titulares de las entidades a través de aplicativos y capacitaciones continuas. La transparencia, un 36% de los ciudadanos indican: espero transparencia, ¿no? Como gestores tenemos que pensar, si se publica todo lo que hago, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a pensar la sociedad de mí? ¿No? La transparencia y la integridad de los servidores públicos, un 33%, a lo cual estamos ahora, por lo cual nos trae lo que vamos a hablar el día de hoy. La OCDE, el costo real de la corrupción genera desigualdad, exclusión y desencanto. Entonces, recientemente la OCDE ha sacado un manual sobre integridad pública, está por lanzar un estudio sobre integridad en los gobiernos regionales, próximamente, lo acabo de ver, están por lanzar ello, pero este manual de la OCDE sobre integridad pública, publicado el 7 de julio del 2020, ¿qué nos dice? ¿Qué nos recomienda? Los funcionarios deben priorizar el interés público, cumplir esa finalidad que se le ha encargado. No decir, bueno, la obra ya pues se demoró, es culpa del contratista, fuimos a arbitraje, pero no, cuando uno revisa, no es culpa del contratista, es culpa del funcionario, que no aplicó bien sus controles, que no estuvo ahí al pendiente de que esa obra se termine. La adhesión a los valores del servidor público, una cultura abierta, transparente, que se promuevan las denuncias y que se atiendan las denuncias, que se gestionen también los intereses. Incluir estándares de integridad en las entidades. Por ahí también la Contraloría viene promoviendo, a través de la implementación del Sistema Nacional, del Sistema de Control Interno, que las entidades mínimamente tengan un código de ética, un código de conducta, lo cual es reforzado, y aquí está los mayores aportes que tiene a la integridad pública y que hace el Sistema Nacional de Control, mediante un marco sólido de control interno y gestión de riesgo. Durante estos 2 últimos años, la Contraloría viene promoviendo activamente la implementación del sistema de control interno en todas las entidades públicas, en las más de 3.700, incluidas también las empresas. Y para ello, pues, se les pone plazos, porque si no se les pone plazo, no avanzan. Y lo principal, la gestión de riesgos, es decir, que se pongan a analizar cuáles son sus principales productos, qué entregan, para qué estas entidades están, qué finalidad pública desarrollan. Entonces, en función a ello, me decían mis alumnos de SENASA, ¿no? ¿Qué entrego? ¿Por qué estoy? Porque busco mejorar la sanidad animal, busco mejorar la sanidad vegetal, o busco promover la inocuidad alimentaria. Para eso estoy como SENASA. Bueno, entonces ya sabes para qué estás. Entonces gestiona los riesgos. Identifica todo aquello que no te permita mejorar la sanidad animal, vegetal o la inocuidad alimentaria, y adelántate a estas situaciones y establece medidas de control,
¿Para qué? Para mitigar esos riesgos y finalmente cumplir el rol que se te ha encargado. Igual, en el caso de las empresas prestadoras de saneamiento, también les hice ese examen, ¿no? Ese análisis. ¿Para qué están? ¿Qué venden? ¿Qué se dedican como institución? Ah, me dijeron las empresas prestadoras de saneamiento. Nosotros producimos y distribuimos agua potable. Entonces, y tiene que ser de calidad y en cantidad. Entonces, bueno, ahora identifica tus riesgos. Ese rol, esas tareas, la Contraloría lo viene impulsando activamente, lo vamos a ver. Además de la adopción y la aplicación de sanciones efectivas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es sanciones efectivas, sí, nosotros, a través de los informes de auditoría de cumplimiento y servicios de control específico, identificamos las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales cuyo procesamiento de las sanciones está a cargo de los órganos correspondientes. Entonces, sí son responsabilidades administrativas a través del procedimiento administrativo disciplinario, a través de Secretaría Técnica. Si nuevamente empezamos y retomamos la capacidad sancionadora en cuanto se publique la ley, pues también si hay responsabilidad administrativa funcional, va a ser trabajada a través del procedimiento administrativo sancionador, un órgano instructor, un órgano sancionador, que garanticen estas sanciones efectivas que venía aplicando la Contraloría desde, bueno, hasta el 2019 que salió la sentencia del Tribunal Constitucional. Y reforzando el papel de la supervisión y el control externo. Control externo, los servicios de control gubernamental que la Contraloría viene realizando activamente. Entonces vamos a conversar respecto a ello, respecto a cómo la Contraloría viene contribuyendo a esta integridad pública, a esta cultura de integridad pública, pensando siempre en el ciudadano. Integridad es pensar en el ciudadano, anteponer todo, primero ellos, luego nosotros. Entonces, la ley número 27785, la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, define el Sistema Nacional de Control como conformado por órganos de control, Contraloría, órganos de control institucional, sociedades de auditoría, procedimientos, normativa, organizados para ejercer control gubernamental. ¿Y qué es ese control gubernamental? Ese control gubernamental, como lo he puesto acá, tomado, resumido de los artículos 2, 6 y 12 de la ley 27785, es la supervisión, vigilancia y verificación de todos los actos de la gestión, de los procesos, de las actividades, de las tareas, sí, contrataciones, ejecución de obras, construcción de hospitales, determinación de deuda tributaria, sí. Pero nótese que no solo es verificación, porque verificación es posterior, la supervisión y vigilancia es en simultáneo, es en el momento. Entonces también el control gubernamental tiene un rol muy preventivo y es el que más estamos trabajando actualmente. En atención a que buscamos que estos procesos se realicen con eficiencia, eficacia, que se cumplan las metas, con el mejor uso de los recursos, con transparencia, con economía, con legalidad, propendiendo esas mejoras de los procesos y que las entidades cumplan con la finalidad pública que se les ha encargado. Un control que, como a veces algunos piensan, que es netamente aquel que realiza la Contraloría, los órganos de control institucional. No, el control, en primer lugar, es interno, es inherente a la gestión. O sea, ¿quiere decir que el funcionario tiene que supervisar, vigilar, verificar sus actos? Sí, porque es el funcionario que tiene la obligación de administrar bien los recursos y cumplir la finalidad pública. Por tanto, promovemos ese control interno, inherente a todo gestor público, con acciones de cautela previa, simultánea y posterior, para que ellos, los mismos funcionarios, se autocontrolen. Al momento de estar ante un dilema, ¿trabajo o no trabajo? ¿Duermo o no? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Le respondo al ciudadano o no le respondo? Pensar, no. Yo tengo un ciudadano que necesita de mí, que trabaje día a día, porque un día que me demore es un día que ellos ven que el Estado no está cubriendo sus expectativas. Y el otro control es el control gubernamental externo. También es supervisión, vigilancia y verificación de los procesos, pero se hace a través de una serie de normativas que emite la Contraloría. Entonces, vamos a tener los diversos servicios de control gubernamental que realiza la Contraloría, los órganos de control institucional, y en el caso de las sociedades de auditoría,
las auditorías financieras. Vamos a hablar entonces de estos servicios de control y cómo ello contribuye a la integridad, cómo promovemos siempre que se cumpla la finalidad. Entonces, las normas de control interno, la resolución de Contraloría 320-2006, desde el 2006, define ese control interno como ese proceso integral de gestión. Es decir, forma parte de la gestión. Yo como gestor y de repente ni me doy cuenta. ¿Qué hago? ¿No? Primero planifico cuáles son mis metas que voy a realizar en el año. Me organizo qué recursos necesito. Luego voy ejecutando las metas que tengo para el año. Y dentro de la ejecución voy a tener que aplicar algunos controles porque probablemente surgen imprevistos que no me van a permitir llegar a la meta. Entonces voy implementando controles, lo voy haciendo permanentemente. Luego, si estos controles fueron exitosos y me permitieron cumplir la meta satisfactoriamente, entonces, y agregando valor, finalmente nuevamente lo incorporo a mi proceso, eso está relacionado con la mejora continua, y nuevamente planifico para el siguiente año y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo hacen todos. El control interno lo hacemos todos. El control interno es tarea de todos. Lo efectúa el titular, los funcionarios, servidores de una entidad. Si bien es cierto, es la Contraloría quien da la normativa de cómo implementar el control interno en las entidades, el sistema de control interno, pero el control interno lo hacemos todos. Y está diseñado principalmente, y es ahí donde este control interno ayuda al cumplimiento de la finalidad pública, porque busca enfrentar los riesgos, adelantarme a estos eventos negativos que no me van a permitir cumplir con mis metas, ¿no? Agregar ese valor que la ciudadanía tanto espera y dar una seguridad razonable de que voy a lograr mis objetivos, los objetivos institucionales, los objetivos de control interno. Los objetivos de control interno son los mismos objetivos de la institución. La institución tiene que cumplir sus metas, resguardar los recursos, administrarlos correctamente, con transparencia, con integridad, presentar información confiable, fidedigna. Entonces, son los mismos. Los objetivos de control interno son los mismos objetivos de la institución. Entonces, la Contraloría ha establecido un modelo de implementación de control interno en entidades del Estado. Este es el modelo para las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, que parte, en primer lugar, ¿no?, de analizar cómo estoy respecto a las buenas prácticas de control interno, al modelo que promueve Contraloría. ¿Cómo estoy? Me hago un diagnóstico como entidad. Sí, yo municipalidad distrital, yo municipalidad provincial, yo ministerio. Me hago un diagnóstico en función a preguntas que ya tiene Contraloría dentro de la directiva. Por ejemplo, y también busca promover la integridad. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿han hecho charlas de sensibilización sobre integridad y ética en la entidad? ¿Hacen evaluación de desempeños de funcionarios? ¿Difunden el cumplimiento de metas a la ciudadanía, la transparencia? También les preguntan si han aplicado cláusulas contractuales de rechazo total a sobornos. Entonces, ven cómo la Contraloría, a través de este modelo de implementación del sistema de control interno, busca que las entidades refuercen, ¿no?, que los funcionarios den una mirada cómo estoy trabajando, estoy contribuyendo o no a la ciudadanía, y busquen mejorar. Y para mejorar están pues los planes de acción y las medidas de remediación. No hay problema, no hago evaluación de desempeño del personal, no importa, ¿ya? Pero tengo todo este año para hacerlo. Entonces el titular se compromete en este plan a realizar esta evaluación del desempeño. No difundo la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de metas a la ciudadanía. Bueno, haces tu medida de remediación, ¿no? Como entidad, el titular se compromete, porque los planes de acción son un compromiso del titular de mejorar sus controles en la entidad. Entonces, todo ello va encaminado a cumplir la finalidad pública. Eso es lo que quiere Contraloría, eso es lo que busca Contraloría. El Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector es la Contraloría, busca que las entidades, que los funcionarios se autocontrolen y finalmente ellos mismos identifiquen sus riesgos. Por ejemplo, el eje gestión de riesgos. Primero le dice la Contraloría en su directiva de la entidad, priorízame los productos. ¿Cuáles son los productos? O sea, ¿para qué estás como entidad?
qué productos finales entregas al ciudadano, qué servicios, qué bienes entregas al ciudadano. Entonces, por ahí, como les decía, ¿no? Una municipalidad puede decir, bueno, uno de los tantos que tengo es gestión de residuos sólidos. Bueno, identifica tus riesgos, darle un valor en función a probabilidad de impacto. Y aquellos riesgos altos, medios, ¿no? Aquellos que superen la tolerancia al riesgo, establecele medidas de control para mitigar esos riesgos y para que finalmente cumplas tu finalidad pública. Entonces, la gestión de riesgos lo hace el mismo funcionario, los que más conocen del proceso. Entonces, a mí me da gusto cuando algunos alumnos me dicen, profesora, ya se está notando. Por ejemplo, en tal lugar, en mi distrito, estoy viendo que están haciendo reuniones, que están mejorando la cobertura en el recojo de residuos sólidos. Recién ahora me entero que es porque la Contraloría viene promoviendo que las entidades no solo identifiquen sus riesgos, sus principales problemas, sino que los corrijan y tienen un año para realizar, para corregir. Entonces, esto es un proceso constante. Esto no acaba en enero, en febrero, no, tiene plazos incluso. Los planes de acción anual, sección de medidas de remediación, se presentan ante la Contraloría, el titular, a través de un aplicativo informático, en marzo de cada año. Los planes de acción anual de medidas de control también se presentan ante la Contraloría en marzo de cada año. Ahora, para este año no había algunos ajustes y obviamente se han corrido las fechas y ahora se están presentando, se ha presentado a fines de mayo, pero solo es para este año. Los siguientes años no. Entonces, ¿y de dónde salen los planes de medidas de remediación? De la evaluación anual, de la evaluación que en enero de cada año se hace la entidad, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo ha mejorado? ¿He mejorado o no he mejorado? ¿He implementado mis controles internos o no? ¿Voy avanzando o no? ¿Voy mejorando mi información de comunicación? ¿Voy mejorando mi ambiente de control en la institución? ¿Voy mejorando mi gestión de riesgos? Se evalúa en función a un cuestionario también que emite la Contraloría. Actualmente, tanto el seguimiento que lo hace la misma entidad y la evaluación de la implementación del sistema de control interno es semestral. Es decir, de enero a junio van a hacer un seguimiento cómo han avanzado con las medidas de remediación, las medidas de control, los compromisos que el mismo titular se ha planteado y se va a reportar a la Contraloría. Y el siguiente es en enero del 2022. Y las evaluaciones también se hacen semestral, se reportan a la Contraloría cada semestre. La evaluación me va a permitir como entidad tener una nota. Algunos alumnos me dicen, profesora, yo tuve 100, tengo mi control interno óptimo. Entonces digo que bueno, felicitaciones, pero hay que ver también si efectivamente están sustentando las buenas prácticas de control que dicen aplicar. Entonces, hay que ver si está funcionando ello, ¿no? Entonces, bueno, es de esta manera como la Contraloría, con estos modelos de implementación del sistema de control interno, viene fomentando que se cumpla la finalidad pública. ¿Y qué quiere decir? Todos los trabajadores, todos los funcionarios tienen una sola visión, que es agregar valor al ciudadano, pensar primero en el ciudadano. Entonces, ¿contribuimos o no a la integridad? Contribuimos a la integridad. Igual pasa para el caso de las empresas del Estado que pertenecen a FONAF, que ahora pues estoy ya en ese sector, y también al Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, y todas aquellas que son monitoreadas, supervisadas por ellos. Entonces, también la Contraloría le dice, tienes que implementar tu sistema de control interno. Igual, en función a un cuestionario, claro, es otra directiva, es la 011-2019, en función a un cuestionario en el cual te doy las buenas prácticas de control interna mínimas que deberías de tener, tú vas a aplicar y vas a hacer tu diagnóstico, tu empresa del Estado, ¿no? Entonces, si no tienes tú esas buenas prácticas, igual, relacionados a las charlas de integridad, relacionados a la evaluación de desempeño, relacionados a la publicidad, a la transparencia, ¿no? De la comunicación a los stakeholders, a la ciudadanía, de los avances, de las metas, y no. Es un diagnóstico, son más de 50 preguntas, y aquello que no tienes, tú como titular te comprometes en un plan de acción, tu presidente del directorio te compromete, pues en el caso de empresas, a mejorar, es decir, a establecer medidas de remediación. También vas a hacer gestión de riesgos y vas a hacer tu plan de acción anual de gestión de riesgos. Los plazos son iguales. Los planes de acción anual de medidas de remediación, medidas de control, se presentan a la Contraloría en marzo de cada año. Es igual los plazos. Y también se hace seguimiento, la misma entidad hace seguimiento a cómo va cumpliendo los compromisos
que se ha planteado para el año y va presentando esos reportes a la Contraloría. Es decir, si no le decimos a la entidad que se evalúe, obviamente no va a tener un incentivo de ir mejorando. Entonces, y luego la entidad se hace su evaluación anual en enero. Entonces, ¿y qué busca este modelo? Que identifiquen oportunidades de mejora y está sustentado pues en la mejora continua. Entonces, nuevamente, para el 2022, ¿no?, se va a hacer la evaluación anual de cómo ha implementado su sistema de control interno de acuerdo a los parámetros de Contraloría, incluido la gestión de riesgos, va a tener su nota y luego, ¿no?, va a empezar con el diagnóstico integral, hace su diagnóstico, luego el plan para marzo y así sucesivamente, y los seguimientos y la evaluación. Entonces, eso es en lo que corresponde a control interno. Ahora, respecto a los servicios de control gubernamental, a ese control externo que realiza la Contraloría, los órganos de control institucional, las sociedades de auditoría, ¿cómo vemos el aporte a la integridad? A través de las recomendaciones. Se los voy a poner muy sencillo. Los servicios de control gubernamental, dependiendo del momento en que se realizan, ¿no?, si se realizan operaciones antes de que se ejecuten, son servicios de control previo, que exclusivamente lo hace la Contraloría cuando por ley expresa lo autoriza. Solo, y son para 4 puntos, no hay más, lo vamos a ver. Entonces, los servicios de control simultáneo también es un examen a los procesos, una evaluación a los procesos que están en curso, a través de hitos de control o momentos en los cuales evaluamos, ¿no? Puede ser el otorgamiento de la buena pro, puede ser el perfeccionamiento del contrato, puede ser las bases integradas, se establecen momentos, o en la ejecución de la obra, la valorización 20, se establecen momentos en los cuales se hacen estos servicios de control simultáneo que los realiza tanto la Contraloría como los órganos de control institucional. ¿Cómo contribuye ello a la integridad? Con las recomendaciones. Los informes traen recomendaciones que buscan la mejora de los procesos y que apelan a ese autocontrol de los funcionarios a que finalmente piensen y antepongan todo pensando siempre en el ciudadano. Y los servicios de control posterior también, que es un examen a la legalidad, pero cuando los procesos ya se han culminado, cuando se han terminado. Entonces tenemos varias modalidades de cada uno de ellos. En líneas generales vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, la Contraloría emite un informe, una opinión previo a la ejecución y previo al pago de las prestaciones adicionales de obra y de los mayores servicios de supervisión, cuando éstas exceden el 15% del monto originalmente contratado, y solo para obras por contrata, obras en el marco de la ley de contrataciones. ¿Y por qué? Porque la ley de contrataciones así lo señala. Además de aprobar las prestaciones adicionales, el titular de la entidad o presidente del directorio, en caso de empresas, o a quienes deleguen, tiene que ir antes de su ejecución y el pago a la Contraloría. Entonces, para eso hay directivas específicas, procedimientos específicos respecto a los plazos. La Contraloría tiene 15 días hábiles para pronunciarse. Y aquí hay muchos ahorros al Estado que no se ven, pero a veces en mi trabajo en la Contraloría he advertido que a veces presentan pues prestaciones adicionales por 20 millones. La Contraloría le aprueba por 5. Le dicen, no, no son 20, son 5. ¿No? Entonces hay ahorros al Estado y ahorros millonarios al Estado. Entonces, de esta manera también se contribuye, se ayuda. Y es antes de la ejecución y antes del pago. También emite opinión sobre todas las operaciones que comprometan el crédito financiero del Estado, la capacidad financiera del Estado, las operaciones de endeudamiento mayores a 1 año, externos, internos, las obras por impuestos, las asociaciones públicas privadas, en determinados momentos, siempre antes de las operaciones. Entonces, si bien es cierto, no tienen carácter vinculante, pero contribuyen a que estos procesos se realicen en el marco de la legalidad y que finalmente, ¿no?, los servicios, las obras, se culminen oportunamente. Entonces, se va también apoyando en ello, ¿no? Últimamente se ha estado emitiendo opiniones la Contraloría para los programas, por ejemplo, para el programa Reactiva, para el programa de créditos a las micro y pequeñas empresas, porque de una u otra manera el Estado es garante y compromete recursos, ¿no? ¿Qué pasa si no pagan? Finalmente el Estado va a tener que asumir. Entonces la Contraloría también ha emitido opiniones al respecto, todas están publicadas.
y las contrataciones directas que se hacen de carácter secreto militar. Entonces, solo por estas tipo de operaciones que acabo de mencionar, la Contraloría emitió una opinión previa a la ejecución, previa al pago, ¿no? Entonces, opiniones sustentadas en la legalidad, en la normativa, y que buscan finalmente que todo se lleve adecuadamente, que se gestionen los recursos adecuadamente, que se cumpla la finalidad de los recursos. Los servicios de control simultáneo, que es cuando los procesos, que es un examen, una evaluación a los procesos que están en curso, y qué pasa a los procesos que están en curso, y qué pasa si estos procesos no se están realizando de acuerdo a la normativa, pues la Contraloría, los órganos de control institucional van a emitir situaciones adversas en sus informes, ¿no? Situaciones adversas, ¿para qué? Para que la entidad corrija. Y para ello tiene tres modalidades. El control concurrente, que es el más conocido, que es el acompañamiento sistemático, multidisciplinario, ¿no? De un conjunto de hitos de control. Entonces, podemos empezar de un proyecto de inversión desde que se le otorga la viabilidad, el primer hito, la elaboración, la formulación y la aprobación del expediente técnico de obra, otro hito. Se puede establecer otro hito en la evaluación y calificación de ofertas, el procedimiento de selección para ejecución de obra, en el perfeccionamiento del contrato, en el inicio de la ejecución de la obra, que es un momento importante también, o en los avances, ¿no? Cada 2 o 3 meses se acompaña ese proyecto hasta la culminación de la obra, otro hito, la recepción de la obra a fin de que esta obra se recepcione de acuerdo a lo que dice el expediente técnico, es decir, que el Estado, pues, que se hagan revisiones, que la obra se esté ejecutando de acuerdo a lo contratado, el expediente técnico, y la liquidación de la obra hasta la puesta en funcionamiento de la obra. Entonces, el control concurrente abarca un conjunto de hitos de control, pero en cada hito, en cada momento, ¿no? La Comisión de Control Concurrente va a dar opiniones respecto a si hay o no hay situaciones adversas. Situaciones adversas son incumplimientos, pero incumplimientos que se pueden revertir, es decir, se pueden corregir y finalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Y me ha pasado que hemos encontrado que en el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Se le ha dado a un postor que no corresponde porque se le asignó una mayor calificación. Entonces simplemente le comunicamos eso al titular y el titular lo que va a hacer es declarar nulo y retrotraer el proceso. Es mucho más eficiente ello que luego que en la ejecución del contrato decir, bueno, este proveedor no debió ganar, ¿no? Y ya se está ejecutando el contrato, ¿no? Entonces es mucho más eficiente y buscamos siempre ello, ¿no? Que no se afecte la obra, que no se afecte la finalidad de los recursos. Entonces, la visita de control también es un acompañamiento, pero solamente a un momento determinado, o un hito de control determinado. De repente al otorgamiento de la buena pro, ¿no? O a la ejecución de la obra, puntual. Entonces, no voy a acompañar a todo el proyecto de inversión, como sí en el control concurrente, ¿no? Y la orientación de oficio es cuando se identifican situaciones adversas, ya sea de una revisión en los sistemas, ya sea a través de denuncias, son procesos en curso. Esas situaciones adversas se comunican a través de orientación de oficio. Aquellas, no sé si recuerdan, que la Contraloría se pronunció respecto a la compra de las pruebas rápidas, ¿no? Indicó que eran mejor las pruebas moleculares y no las rápidas. Entonces, también se pronunció respecto a los cobros que estaban haciendo las clínicas por las pruebas que realizaba cuando el Instituto Nacional de Salud lo hacía de una manera gratuita. Entonces, ven cómo la Contraloría busca a través de sus informes dar recomendaciones para que finalmente la entidad se corrija y se cumpla la finalidad. Lo mismo se hizo en el caso de las tablas, ¿no? Tablas que lamentablemente hasta la fecha no se han terminado de entregar o no están funcionando o no tienen cargador o no hay internet y no se están cumpliendo los objetivos del programa Aprende en Casa, lamentablemente. Pero también desde el año pasado la Contraloría empezó a indicar una serie de situaciones adversas que obviamente el ministro no le hizo mucho caso y siguió adelante con el proceso y vemos a la fecha pues los resultados, ¿no? Lamentablemente los niños hasta ahora no cuentan
no cuentan con la totalidad de las tablets. Se ha demorado, ya ha pasado un año. Y los servicios de control ojo, en estos servicios de control previo, servicios de control simultáneo, no se identifican presuntas responsabilidades. Lo que se busca acá es prevenir que la entidad mejore sus procesos, prevengan y que estas no se efectivicen los perjuicios, principalmente pensando en la ciudadanía. Y los servicios de control posterior, que los realiza la Contraloría, los órganos de control institucional principalmente, y las sociedades de auditoría en lo que son auditorías financieras, auditoría de los estados financieros y estados presupuestarios, que son estas 5. ¿Ya? Entonces vamos a, ¿todavía tengo tiempo? Sí, vamos a seguir. Entonces, para resumir, el control concurrente. En el planeamiento y planificación se fijan desde planeamiento, se conoce el proceso. Yo no puedo ir a hacer un control concurrente, acompañar todo el proceso si no lo conozco. Entonces, la comisión conoce el proceso, conoce las actividades, conoce los momentos en los cuales exista la mayor probabilidad de incumplimiento, ¿no? Entonces, y fija los hitos con las actividades a intervenir en función a los riesgos. A los riesgos, es decir, donde exista mayor posibilidad de que estos se efectivicen, que estos incumplimientos se efectivicen, ¿no? Como el caso de obra en el inicio de la ejecución de la obra, ¿no? El contratista a veces no pone todo el personal, el ejecutor de obra no pone todo el personal que había ofertado, ¿no? O cambia. También el supervisor no viene con todo el equipo, no viene con todo el personal, y eso afecta la obra. Entonces, son momentos importantes en los cuales la Contraloría participa, hitos, participa y da y emite situaciones adversas para que estas situaciones no se vuelvan a dar y finalmente pues se corrija, la entidad se corrija. Si tiene que aplicarle penalidades, que le aplique las penalidades al contratista. Si le tiene que resolver el contrato, que le resuelva el contrato. Todo en el marco de la normativa. En la ejecución se acompaña y se revalúa, no, se evalúa el proceso, obteniendo evidencia que determina la existencia o no de situaciones adversas en las actividades del hito intermedio. Entonces, sí, en ese hito, como les comentaba, de otorgamiento de la buena pro, o profesionamiento de contrato, o inicio de obra, o entre otros, hay incumplimientos, pues se va en el informe de hito, de ese hito evaluado, se va a señalar las situaciones adversas identificadas. Y lo importante de ello es que el OSI va a hacer el seguimiento para que la entidad tome acciones preventivas, mejore sus controles para que estas situaciones no se vuelvan a dar y las correctivas. Finalmente, pensando en el beneficio del ciudadano, como lo dice la integridad, pensar primero en el ciudadano. Y acá vemos, por ejemplo, de acuerdo a la resolución de Contraloría 037-2021, se aprobó el esquema de control concurrente a la vacunación COVID-19. Entonces, están todos los hitos desde importación, almacenamiento, asignación, distribución, aplicación 1, aplicación 2, gestión de residuos sólidos, reacciones adversas, hasta que se llegue a la persona inmunizada. Entonces, en algunos de estos hitos, la Contraloría viene interviniendo y viene encontrando una serie de situaciones adversas para que la entidad corrija. Por ejemplo, en el almacenamiento, ya se ha encontrado pérdida de vacunas en algunas direcciones regionales o gerencias regionales de salud. También el tema de la cadena de frío, ¿no? No se tienen todos los equipos que garanticen, pues, que no se pierdan las propiedades de estas vacunas. Hay normas técnicas de salud al respecto que se tienen que seguir. Igual en el tema de la aplicación, ¿no? Que también hemos visto como muchos se saltan la cola. Entonces aquí hay algunos ejemplos para mayor detalle en el portal Contraloría, unas notas de prensa. A la Gerencia Regional de Salud, que encontró Contraloría de Lambayeque, que la infraestructura del cuarto de frío del área de despacho del almacén de vacunas de la Gerencia Regional de Salud no tenía las condiciones técnicas apropiadas, ¿no? Limita el almacenamiento, la seguridad del personal y posible siniestro. Hubo siniestro, se ha visto después casos de pérdida de las vacunas. El Hospital Regional de Moquegua también, ¿no? Al inicio nada más se detectó pues que se vacunaron personas que realizaban trabajo remoto, que no estaban en primera línea, 69 personas que no cumplían los criterios de inmunización. ¿Se acuerdan que inicié con el dilema del funcionario? Pues acá estos trabajadores del Banco de la Nación
cobraron un bonos destinados a la población vulnerable. Y esto lo detectó el órgano de control institucional del Banco de la Nación en un control concurrente. Y acá está la infografía, tomado pues de uno de los libros de Contraloría, de un documento de trabajo de la Contraloría. ¿Qué pasó? 42 trabajadores del Banco de la Nación cobraron subsidios monetarios, bonos, por un monto de 28.880, afectando la efectividad de las medidas de protección económica y focalización dispuestas para los hogares vulnerables. Los bonos son para los hogares vulnerables, no son para trabajadores de banco, ni para funcionarios públicos, lo mismo que las canastas. Entonces, ¿qué debieron hacer? Porque había depósito automático en las cuentas, ¿no? Si fue un error del momento de la base de datos que manejaba Inclusión Social o que manejaba el ministerio que tenía a cargo el programa de entrega de estos bonos, pues tendría pues que haberlo devuelto. Entonces, en algunos casos se le entregó a personas que no estaban clasificados como pobres, pero sin embargo se le depositó en sus cuentas, y en otros son bonos de 380, 760, y en otros casos, ¿no? En las bases de datos, en los padrones, los tenían como pobres o pobres extremos cuando ya estaban trabajando desde el 2013 en el Banco de la Nación. Entonces, si bien es cierto, hay problemas, ¿no? En los filtros de la misma gestión, si bien es cierto a ello, pero también el funcionario lo que debió hacer es devolverlo. Entonces, de una u otra manera, pues esto se publica y sirve como efecto disuasivo para que obviamente otros funcionarios que dicen, bueno, yo recibí el bono, bueno, mejor lo devuelvo porque yo no quiero problemas. Entonces, de una u otra manera se contribuye a ello, ¿no? Al evidenciar esto. También en una visita de control realizada por la Contraloría al bono familiar universal, detectó pues que a presos, a más de 3.600 presos, se les había designado para que cobren el segundo bono universal de 760 a nombre de sus familias. Entonces, el Pensión 65 tenía claro que estos bonos no eran para personas, ¿no?, que estaban presas. En todo caso, pues no hizo bien el filtro, no lo cruzó con RENIEC, y finalmente, pues, hubieron internos que cobraron estos bonos a través del celular, de billetera electrónica o depósito. Entonces, ¿cuál es lo peor de esto? Es que si ellos reciben esos bonos, ¿no?, los trabajadores del Banco de la Nación, los presos, aquellos que no les corresponde, se va a dejar de atender a aquellos que sí les corresponde, aquellos que sí necesitan. Orientación de oficio, aparte de las que les he contado, las últimas que ha publicado Contraloría, en el cual consolida el control social, el control de la ciudadanía, a través de las veedurías escolares a la estrategia Aprendo en Casa. Lo consolidó, presentó este informe de orientación de oficio, en el cual, en enero del 2021, en el cual la Contraloría concluye que más del 32% de alumnos en 17 regiones no obtuvieron estos resultados satisfactorios en el 2020. Y esto está relacionado porque fallas en el servicio de Internet, no tienen celular, lo comparten con otros, no tienen plan de datos, ¿no? Entonces, falta de servicio de Internet también en la zona. Entonces, finalmente, pues, no se ha cumplido, pues, con lo mínimo indispensable para que se garanticen el éxito de esta estrategia Aprende en Casa. No es que no se ha contribuido en algo, sí se ha hecho, pero se pudo haber hecho más. Entonces, ya para terminar, lo que estoy con la hora, déjenme ver el hora que se me ha encargado. A ver, ¿todavía estoy con la hora? Sí, tengo unos minutitos, no me pasa. Ya para terminar, las auditorías que son los diversos servicios de control posterior, a través de sus recomendaciones, contribuyen a la mejora de la gestión. La última auditoría que se ha hecho es la de desempeño, en la cual no se identifica presunta responsabilidad, sino lo que se hace es buscar espacios de mejoras. En este caso, la Contraloría ha hecho a las áreas naturales protegidas por el CERNAM para evaluar qué acciones ha implementado para la conservación de la diversidad biológica en las zonas naturales protegidas del país, ¿no? Entonces, creo que ya el tiempo me ha ganado, así que bueno, pude explicarles un poquito del tema de las auditorías, será para una próxima oportunidad. Entonces, para concluir,
Los órganos de control examinan a la luz de la legalidad actos, actividades, operaciones realizados por los funcionarios a través de los diversos servicios de control. Dependiendo del momento de ejecución, como vemos, van a realizar servicios de control previo, servicios de control simultáneo, servicios de control posterior, siempre buscando que se cumpla la finalidad pública. Ese es nuestro enfoque de aquellos que realizamos control gubernamental. Y para el caso de la auditoría de cumplimiento y servicios de control específico hechos con presunta irregularidad, dos de las modalidades de servicios de control posterior, de no cumplirse, los funcionarios deben asumir sus responsabilidades, que van a ser procesadas en el Poder Judicial, a través de, si hay presunta responsabilidad administrativa, a través de un procedimiento administrativo disciplinario o procedimiento administrativo sancionador, van a ser procesadas y finalmente buscamos con ello garantizar una actuación regular, equilibrada, eficaz y honesta que agregue valor a la ciudadanía. Entonces, con ello, pues, ha sido muy corto el tiempo. Igual, cuando ustedes, pues, lleven el diplomado, pues vamos a tratar con mayor detalle todos estos puntos. Muchas gracias, profesora Solange, por su contribución y el importante tema que se ha tratado el día de hoy. Bueno, a continuación vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos han planteado los participantes. ¿Sí? Tenemos algunas preguntitas en el chat. Por favor, a ver, la primera pregunta que está planteando José Carlos Grandes Moreno dice: se exige agilidad en proporcionar el servicio al ciudadano, pero los sistemas administrativos son de obligatorio cumplimiento. Esto muchas veces genera enfrentamientos con... muchas veces genera enfrentamientos. La Contraloría ha realizado recomendaciones en relación a los sistemas administrativos. Esa es la pregunta. Bueno, en realidad, cuando nos llaman como Contraloría a dar nuestras opiniones al respecto, los órganos rectores hemos participado, ¿no? Como en el tema ahora pues que se estuvo discutiendo el proyecto de ley que se va a cambiar nuevamente de contrataciones, ¿no? Entonces, directamente no se está haciendo recomendaciones a estos sistemas, directamente no. Pero entiendo pues que el Contralor está presentando algunas propuestas de proyectos de ley para poder mejorar estos sistemas, ¿no? Mejorar estos sistemas. Que sí, efectivamente, incluso actualmente se ha complicado más con la pandemia, ¿no? Tenemos todo, no hay una predictibilidad al momento de que el gestor público tome una decisión porque hay una serie de normativas, ¿no? Y excepciones que a veces pues, nos hacen dudar respecto al tomar las decisiones. Pero bueno, esto es un rol y aprovecho para decirles, ¿no? Que los primeros controles que existen para garantizar el buen uso de los recursos públicos están en los sistemas administrativos. Entonces apelamos al rol de los entes rectores para poder pues hacer más ágil estos sistemas y así no entrampen a los funcionarios, ¿no? Ya que tienen ese principal rol. Ellos son los primeros controles o los mecanismos de control previo que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de sus fines, el cumplimiento y la buena utilización de los recursos. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta adicional de Jaime Alfredo Montenegro. Dice: ¿qué sucede cuando la entidad en los adicionales de obra no solicita a la Contraloría la aprobación y solo toma sus decisiones? ¿Cuáles serían las sanciones? Bueno, en este caso, si es que no es todos los adicionales de obra, es solamente cuando superan, con los deductivos vinculantes, superan el 15% del monto originalmente contratado. Si ha superado el 15% del monto originalmente contratado y no ha ido a la Contraloría, pues hay una responsabilidad administrativa, funcional en un primer lugar, y si adicionalmente hay sobrevaloración o se ha aprobado una prestación adicional que no corresponde, que no es para cumplir la finalidad de la obra en sí, pues se podría hablar de presunta responsabilidad civil o hasta penal, ¿no? Va a depender. Pero es solo cuando superan el 15% del monto originalmente contratado y restándole los deductivos vinculantes también. Ok, muchas gracias.
Bueno, hay algunas preguntas adicionales, pero bueno, vamos a leer una última, por favor. Escribe, a ver, perdón, escribe Pavel. Si producto de un control posterior se determina responsabilidad penal en contra de los funcionarios y locadores, pero en proceso judicial se determina que no existe responsabilidad en razón a una mala aplicación de la norma, ¿puede denunciarse a dichos auditores por perjuicio generado? Bueno, en realidad los auditores también estamos sujetos a la transparencia y a la evaluación de la ciudadanía de nuestro trabajo, y pueden gestionar las denuncias ante el órgano de control institucional, en primer lugar, ¿no? Incluso desde que se emitió el informe de auditoría, ¿no? Si ustedes ven que no hay una aplicación de la normativa, pueden emitir, ¿no? Pueden hacerlo. Ahora, si ustedes desean hacer una denuncia contra ¿no? eh, los auditores, ya no en la vía administrativa, también están abiertos a hacerlo, no hay problema. Igual los auditores tenemos que responder y hacer nuestro trabajo de acuerdo a la normativa, ¿no? Al debido proceso. Perfecto. Bueno, vamos a leer una pregunta adicional porque la verdad que está bastante demandado. Hay una pregunta adicional en torno a la corrupción de funcionarios. La pregunta es si los inhabilita a ejercer cargos públicos posteriormente. Para terminar, por favor. Bueno, la Contraloría venía inhabilitando y suspendiendo a más de 4.000 o 5.000, pero con la sentencia del Tribunal Constitucional dejamos de procesar sanciones de ese tipo de más de 15.000 funcionarios o servidores. Entonces, la Contraloría sí, ahora confiamos en tanto no se apruebe la ley con las infracciones graves o muy graves que la Contraloría puede sancionar e inhabilitar. Entonces, estamos confiando en que las entidades, a través de sus procedimientos administrativos disciplinarios, apliquen la falta más grave, ¿no? Que sería inhabilitación. Entonces, sí se puede inhabilitar a los funcionarios. Pero quien más lo estaba haciendo era la misma Contraloría, rápidamente, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos tenido un descanso, y bueno, que no hemos querido, sino por el Tribunal Constitucional, y esperamos que pronto se publique la ley y nuevamente la Contraloría pueda volver a inhabilitar y suspender a estos funcionarios que generalmente pues lo que están haciendo es destruyendo valor al ciudadano, ¿no? Muchísimas Perdón. Tenía el audio apagado. Bueno, sí. muchas gracias, estimados participantes, por sus interesantes preguntas. Estos y más temas van a ser abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con el webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de especialización en Derecho Administrativo. Sí, bueno, nuestro programa de especialización en Derecho Administrativo otorga una certificación. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorga un certificado de especialista en Derecho Administrativo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Continental. Nuestra modalidad de clases son clases a distancia en tiempo real y la duración del programa es de 128 horas lectivas. ¿Sí? Nuestro plan de estudio se divide en 7 módulos. En el primer módulo se abordarán temas de teoría general del derecho administrativo, posteriormente procedimientos administrativos, luego actos administrativos, validez, eficacia, y ejecución y revisión. En el cuarto módulo, el proceso contencioso administrativo y medios de control jurisdiccional, posteriormente control gubernamental, seguidamente procedimientos administrativos especiales y finalmente taller de Derecho Administrativo. Siguiente, por favor. Sí, nuestra plana docente está integrada, encabezando la doctora Solange Pérez Montero. Como saben, es jefe del órgano de control institucional del Fondo de Desarrollo Pesquero, ya nos ha actualizado ahora su nuevo cargo. Ha sido jefe del órgano de control institucional del Instituto Geofísico del Perú y del Servicio de Administración Tributaria SAT. Bueno, ella cuenta con un MBA, Convención y Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San y una maestría en Tributación. También nos acompaña el doctor Cristian Guzmán Napurí.
Él es socio del estudio Montoya y Guzmán Napurí Abogados, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especializado en Derecho Público. También nos acompaña como docente el doctor Antonio Rodríguez Martínez, quien ha laborado en Indecopi, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en el proyecto de apoyo para la mejora a la oferta productiva y facilitar el comercio exterior y presidencia del Consejo de Ministros. Él es abogado por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También la profesora Mónica Díaz García, quien ha laborado como asesora legal en la Municipalidad de Miraflores y en el Jurado Nacional de Elecciones. Ella es máster en Administración Pública por la Escuela de Gerencia Continental, Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid de España. Y también el doctor Dante Mendoza Antonioli. Él tiene experiencia en cargos públicos en SUNAT, SUNARP, MINDES y ONP. Tiene maestría en Ciencias de la Administración Pública por la Escuela Alemana de Posgrado en Administración Pública, una maestría en Derecho Internacional Económico por PUC y ESAM. También el doctor Gustavo Andreasen Olaya, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresidente del Consejo de Defensoría Jurídica del Estado, especialista en Derechos Humanos con estudios de posgrado en Suiza, Francia, Costa Rica e Italia, y es máster en Administración y Gerencia Pública por INAP de España. Bueno, algunas de nuestras cifras. Actualmente tenemos ya más de 135.000 egresados de nuestros programas, dentro de ellos 9 exministros de Estado como estudiantes. Tenemos 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, el MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones y 134 ediciones de maestrías, entre otros, ¿no? Y para cualquier consulta, por favor, pueden contactarse con nuestra asesora, cuyo teléfono está en la parte inferior. Contamos con un 10% de descuento corporativo. Hay que consultar si su escuela tiene, si su empresa tiene convenio con la Universidad Continental. Un 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental y un 25% de descuento por pago al contado, que aplica a pagar el contado el programa, ¿no? En una sola cuota. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra asesora gustosamente los va a estar atendiendo, la señorita Jessica Alegre Vargas, la asesora de capacitación encargada del programa de Derecho Administrativo. Para mayor información, por favor, del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo. Estamos compartiendo el enlace también de una encuesta en la cual estará disponible el día de hoy. Y bueno, recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en dicha encuesta y serán remitidos a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Y bueno, para concluir, por favor, estimada profesora, le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Ok, bueno, me informan que la profesora ha tenido que ausentarse debido a que tenía agendado sus clases. Así que, bueno, por el momento damos por concluido nuestro webinar y agradecemos la participación de nuestro ponente y de todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias.